gente linda, o te transforma y te convierte en esa versión de ti que tú, muy en lo profundo, sabes que quieres ser, o te destruye. La vida nos presenta escenarios que pueden ser, a nuestro juicio, muy difíciles y devastadores, que pueden enterrarnos en lo profundo de la tristeza y conectarnos con un proceso de victimismo, o también nos pueden impulsar a explorar otros horizontes que cambien el rumbo de nuestra vida. Alex, mi invitada el día de hoy, nos cuenta su historia, una historia de mucha inspiración porque es una mujer que en un proceso muy difícil y oscuro la transformó en una identidad de persona de la que ella hoy en día disfruta ser, y lo mejor es que hoy en día manifiesta una vida que ella disfruta vivir. Alex no solo nos inspira con su historia, pero también nos comparte una herramienta poderosísima que es la hipnosis para atravesar esos procesos de cambio que pueden ser tan difíciles de una forma mucho más fácil, hackeando los sistemas y códigos que rigen nuestro comportamiento inconsciente. Espero que disfrutes muchísimo este episodio así como yo lo disfruté, así que empecemos. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenida de mente, qué placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y estoy súper emocionada de la conversación que vamos a tener el día de hoy porque vamos a hablar precisamente de una herramienta de la cual hoy en día escuchamos mucho, que es la hipnoterapia, desde una rama muy específica que es desde donde tú aplicas, porque hay muchos tipos de hipnoterapia, hay muchas formas de implementarla, y pues estoy muy curiosa y muy emocionada de escuchar la técnica que tú usas, que aparentemente es bastante efectiva y eficiente. Pero, ¿qué te parece si antes de arrancar a hablar en materia, nos cuentas un poquito quién eres tú, a qué te dedicas hoy en día, y conocemos también un poco de tu historia, cómo terminas tú facilitando este tipo de terapias para que otros puedan, digamos, aportar a su proceso de desarrollo personal? Pues yo soy principalmente odontóloga, llevo trabajando 14 años, sobre todo me he especializado en el tema neuromuscular y dolores de la articulación de la mandíbula y también en estética dental, todo lo que son pues carillas y todo lo que es lo bonito de la odontología también, ¿no? No solo vamos a ir al dolor. Y el tema de todo lo que es el control de la mente, la neuroprogramación, el trabajar desde los niveles inconscientes, me viene un poco influido por mis padres, porque ellos se formaron gracias al método Silva, con el propio Silva, don José Silva, Wow. y siempre pues me han ayudado, pues por ejemplo cuando tenía pesadillas y no podía dormir, mi madre hacía una técnica que le llamaba lo de los unicornios, como para imaginarme y relajarme, entonces me ayudaba a que pudiera dormir, porque fue una niña que tenía muchas pesadillas. Wow. y, y por ejemplo, pues No, para... está buenísimo saber eso. Mis hijos se levantan todos los días con pesadillas. Yo no sabía de los unicornios, pero yo también le hablo a mi hijo el chiquito, sobre todo, que le encantan los unicornios. Vamos a imaginar unicornios con arcoíris, y eso lo relaja un montón y se queda dormido. Pues precisamente era muy parecido, era como que mi madre me decía, pues mira, imagínate que hay angelitos en las nubes y cada uno tiene asociado un unicornio y este tiene el color así y demás. Entonces, pues te evocaba todas esas imágenes, ¿no? Mediante esas técnicas, además, para que estuvieras cada vez más tranquila y funciona bastante bien, claro. O sea, que Qué bueno. Bueno, lo estaba haciendo intuitivamente y aparentemente estaba haciendo algo bueno. sí, sí, sí. Sí, sabemos más las madres luego de lo que nos Sí, sí, imaginamos. 100%. Y entonces, bueno, pues yo a los 16 años ya empiezo a formarme pues, en los cursos superiores del método Silva, porque sí que hay uno infantil, luego hay uno más adulto y luego ya está el ultraseminario, que ya te enseñan a hacer pues, cosas más avanzadas. Y siempre he tenido lo de el querer saber, conocer más sobre la hipnosis, porque de hecho en la carrera yo quería haber hecho de trabajo de fin de carrera la hipnosis en la odontología, porque la hipnosis no solo sirve para solucionar o para mejorar ciertos temas, sino que también ayuda como analgesia y anestesia, ¿de acuerdo? Entonces, puedes llegar a una concentración y una profundización tal que te quite esos dolores, ¿no? Y entonces, pero me quitaron el tema y me quedé con las ganas, pero bueno, hice un trabajo que era asociado a la otra parte que también me encargo, que es todo lo neuromuscular, el ATM y demás, ¿no? Y luego pasó el tiempo
Y yo he tenido pues unos capítulos de mi vida un poquito duros, ¿no? Porque yo termino una relación con una persona que nos abandona a mí y a mis hijas en una gasolinera en medio de la carretera. Oh, wow, me acabo de Y, erizar. y ahora, ¿Era tu pareja y el padre de las niñas? eso es, sí, era mi pareja. Entonces, pues ya empieza pues todo el proceso de divorcio, separación y demás, y llega la pandemia. ¿Qué pasa? Que yo tenía dos niñas muy pequeñas y ¿Qué tenía edades que, tenían tus hijas? pues una tenía 3 años y la otra tenía 18 meses. Ah, wow. Y entonces van en el carro y las dejan en la gasolinera. Sí, bueno, ya había, por supuesto, había un background ya de una relación que no estaba bien, pero como imposición a algo que quería él hacer y que yo no estaba de acuerdo, fue o si te bajas del coche y sabes a lo que te atienes, o sea, te quedas sola. Y de hecho, cuando llegamos a casa, él no estaba, le había mandado a otra persona a cambiar el bombín de la casa. Y O no sea, nos, la chapa. la llave, sí, la llave de la casa y no nos dejó, no pudimos entrar. Nos dejó fuera de la casa y todo. Ok, ya va. Él es el padre de las niñas Sí. y no le importaba dejar a las niñas. Era su imposición y de hecho les llamamos, oye, yo haciendo un poco la tonta, oye, ¿qué ha pasado con esto? Que mira, yo que tenemos que llamar al seguro porque nos han debido forzar la cerradura, un poco así. Y dice, no, 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 no hay que llamar a nada. Digo, o sea, que has cambiado tú la cerradura. Y dice, sí. Y dice, si no vienes conmigo, que era otra ciudad, ya sabes a lo que te atienes. Y entonces, pues, me empezó, pues dije, no, hasta aquí. Hasta aquí. Y ya empezó, pues, todo separación. Entonces, me encuentro en la pandemia con dos niñas muy pequeñas, viviendo en casa de mis padres, pero mis padres son muy mayores, son dos personas muy mayores. Y entonces, pues, también tenía que, pues, sanar cosas y descubro a Marisa Peers, ¿no? O sea, investigar un poco, pues, buscando cosas de crecimiento personal y demás, me aparece a Marisa Peer, que es la que luego, posteriormente, después de quedarme yo impactada en uno de sus seminarios que hacía en YouTube, simplemente, y me impactó tanto lo que yo había descubierto de mí misma con solo esa pequeña sesión, que dije, wow, digo, tengo que investigar más, ¿no? Entonces, esos que dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado, Así es. fue como mi momento, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué momento mejor que ahora, que no puedo salir de casa, que no tal, para formarme más en esto de lo que yo tal? Y Entonces, esto, ya va, te hago una pregunta, porque pasaste sí. rapidísimo por una historia que de verdad te impactó tu vida de una forma significativa y, y que obviamente habrá sido muy difícil, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque usualmente las personas, y sobre todo por redes sociales, estamos acostumbrados a ver solamente las cosas lindas que viven las personas, o por lo menos cómo maquillamos esa vida que nosotros mostramos y vemos el éxito en las relaciones, el éxito en la vida profesional, en la vida familiar, y no nos damos cuenta que todos vivimos procesos difíciles, complejos, retantes, que nos empujan o a irnos abajo o a evolucionar. Eso es. Y que hay dolor y que hay procesos y hay decisiones que hay que tomar en ese mismo proceso de, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, ahí tú o sea, estabas en una situación donde tenías dos niñas chiquitas. No sé si tenías la capacidad de trabajar con dos niñas chiquitas, no sé si estabas ejerciendo tu carrera o no. Claro, ejercía o sea, muy esporádicamente, o sea, con muy poquitas horas, precisamente porque, claro, yo tengo unos padres que son muy mayores, que sí que me podían ayudar un poco las niñas, pero la carga máxima era la mía. Claro, y eras madre soltera y estás hablando de una niña de 3 años que requiere mucha atención y aún más una de año y medio que está en un proceso como también de caminar, de explorar, de meterse toda la boca De y pecho todavía, o sea, que sí, sí, o sea, completamente de muy, muy chiquititas, o sea, muy pequeñitas. con Y el claro, estrés y la carga económica de estas dos niñas, de paso, pues, o sea, sin la capacidad como madre soltera de pronto de ir a trabajar las horas que usualmente trabajabas. Y y con la...
vamos, absoluta, valiosísima ayuda de mis padres, porque yo les estoy altamente agradecida, porque si no, no, ¿dónde hubiera caído? Pero claro, no es la circunstancia mejor, ¿no? El tener que volver a esa. Y en ese mismo orden de ideas, en ese proceso donde tenías la opción de volverte víctima de tu vida, irte a las profundidades de los océanos y quedarte ahí, o sea, lamentándote por las decisiones que habías tomado en el pasado, decidiste explorar procesos de sanación y es ahí donde, haciéndote las preguntas adecuadas con la intención correcta, te encuentras con quien fue tu maestra y hoy en día, haber pasado por ese proceso donde sanaste, poder tú también ayudar hoy en día a otros en su proceso de sanación a través de esta técnica, ¿no? Eso es, porque además también en ese proceso de exploración también pues paso por un periodo en el cual quería mejorarme físicamente a mí misma y también pues cambié mi alimentación completamente, incluso hice periodos de ayuno y en esos periodos de ayuno incluso tuve una revelación un poco bastante espiritual en el cual me di cuenta, digo, yo tengo que estar aquí para ayudar a otras mujeres, pero ayudarlas bien, o sea, ese apoyo que si en algún momento se encuentran en mi situación, hay alguien que las escuche y que les pueda dar herramientas para sanar, para salir de este tipo de relaciones que yo ni siquiera sabía que estaba. O sea, estaba en una relación muy tóxica, muy compleja y que, de hecho, cuando ya empecé a descubrir que veía ciertas cosas de esta relación que no estaban bien, hubo un día que me quedé paralizada, pero paralizada que no me podía mover del suelo. O sea, no podía caminar, que fue muy llamativo, fue como, ¡pum! Aquí hay que cambiar cosas, ¿no? Y de hecho, yo durante esa relación paso por una etapa de que yo iba cada vez más, me estaba deprimiendo, me estaba absorbiendo negativamente todo. Y de hecho, había días que decía yo, ¿por qué me levanto? ¿Por qué no me quedo dormida ya y ya está? En la misma Pero, relación que tenías. claro, pero gracias a un podcast que escuché, que era de Matthew Hussey, que hablaba sobre el guardián del centeno, que hablaba de cómo el personaje principal al final, su motivo para quedarse o para continuar y demás, es su hermana pequeña. Y yo dije, para mí son mis hijas. Entonces, a mí me da igual ya lo que sea. Digo, pero yo por mis hijas, o sea, son las que yo me tengo que quedar aquí. Entonces ahí ya empiezo a cambiar y a esa persona no le gusta. Y por eso empiezan todos los problemas. Hasta que deriva en eso, ¿no? Que te hizo un favor. O sea, te hizo un favor, pero claro, te empezaste a hacer el favor tú en el momento donde tuviste ese aha moment que estabas en el piso, que dices que no te pudiste mover, que te diste cuenta que estabas en una relación tóxica. O sea, como que abriste a tener conciencia de la realidad que estabas viviendo. Eso es. Y ya después de que lo ves, es imposible dejarlo de ver. O sea, es como cuando entramos a un closet que está oscuro y prendemos la luz. Así se apague la luz de vuelta, ya sabemos lo que hay ahí. O sea, tenemos dos opciones, ignorarlo o tomar acción, ¿sabes? Y yo, de hecho, al principio mi primer instinto fue pues buscar ayuda como terapia de pareja o demás, pero no sé, no quería para nada, ¿no? Porque, claro, a nadie le gusta exponerse realmente como es algo que quieras sanar. Y bueno, pues nada, al final pues ¿Qué cambios empezaste a hacer tú que empezaste tú a cambiar de frecuencia, cosa que hizo que él empezara a soltar ese bond que tenía con tu energía? Pues mira, yo me di cuenta que estamos en una posición, él es mucho más mayor que yo, ¿vale? O sea, me parece son 14 años más que yo, los que tenía. Yo era muy jovencita y entonces en todo este tiempo, ¿vale? Porque esto ha sido también muchos años de autorreflexión, de analizarme, de tratarme, ¿no? Porque yo es verdad que sobrepienso las cosas, pero para analizarme, ¿no? Y sobre todo, y también del exterior y de todas las personas, ¿no? Entonces me di cuenta que estábamos en una posición de más padre-hija que de pareja. O sea, no estábamos igual. Yo en ese momento, yo creo, era muy joven, tenía 25 años cuando me casé, 26, yo necesitaba, pues, al final esa protección, porque yo no había madurado. Es que, de hecho, los procesos neuronales no terminan de formarse hasta pasados los 25 años.
y nadie debería realmente hacer grandes cosas con su vida hasta los 25 años, pese a que todo el mundo diga lo contrario, ¿no? Que hay como un afán de correr, pero no estamos maduros, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba en esa inmadurez y yo pues me veía quizá pues recién salida al mundo, porque acababa de terminar la carrera, con pues un trabajo, tal, cual, y pues era una manera de que era una persona que también yo pensaba que era... Es verdad que hay un tipo de persona que te embelesa mucho y piensas que es de una manera, pero luego no es. O sea, yo pensaba que era una persona realmente caritativa, que le importaban las personas, que realmente era muy trabajador y demás, pero luego la verdad es que no. O sea, la gente le daba absolutamente igual, unos puntos increíbles, ¿no? Entonces, yo pensaba en mi inocencia, porque yo me sigo considerando muy naif, ¿vale? Yo me sigo considerando muy inocente en muchas cosas y muchas veces tú ves las cosas que tú eres reflejadas en otras personas. Claro, así Y es. te cuesta mucho pensar que la otra persona es de cierta manera porque no te encaja, ¿no? Entonces vas como, ay, no, pues esto, te das excusas, no, pues esto será por esto y esto, oh, pues pobrecito, pues no, y no, y hay veces que no, que la persona es así y tú no vas a poder cambiarlo de ninguna de las maneras. Y tampoco es tu trabajo cambiarlo, esas perspectivas, ¿no? Y entonces, pues, yo me sentía segura de alguna manera, me daba esa seguridad en esa relación, pero lo que tenía que ver, yo, claro, luego después, con el tiempo, te das cuenta que lo que tienes que trabajar son tus inseguridades y lo que tienes que hacer es madurar tú, porque las relaciones de pareja tienen que estar a la par, no tiene que ser una codependiente, o sea, ni codependientes ni una dependiente de otra, o sea, tiene que ser una energía pareja que sume, ¿no? Ujú. Que porque al final tienes que ir hacia un camino, ¿no? Que forma de las dos personas. Yo el otro día estaba pensando, además reflexionando sobre otros temas, que no es que busques a tu media naranja, porque eso realmente todos tenemos que estar completos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con la pareja con la que estoy actualmente, que no tiene nada que ver, es como el extremo opuesto, me completa en ciertas cosas en el sentido de que quizá me da las perspectivas de la realidad desde donde yo no las veo, Ujú. da a entender mejor desde otros puntos de vista y a decir, pues me voy a dejar llevar por aquí porque igual sí que tienes tu razón y yo estoy acostumbrada a hacer las cosas de un modo, pero bueno, vamos a probar cómo lo haces tú. Y muchas veces me ha ayudado muchísimo, ¿no? Esta El forma de pensar. dejarte influenciar positivamente, ¿no? por otra persona. Entonces, es importante que las mentalidades, los proyectos de vida y bases estén a la par, ¿de acuerdo? Y que puedan uno sumar al otro, ¿no? Y ese aprendizaje entrelazado. De acuerdo. Bueno, entonces empiezas a cambiar tú, me imagino, en la medida en que te empiezas a volver un poco más segura, ya no Claro, me vas a vuelvo depender de él. eso, quería yo ser más yo. Es decir, porque él además me dice que me queden, como te digo los niños, pues yo me quedo en casa y yo le decía que quería volver a trabajar. Y él me decía que no trabajara, que por qué, qué tal. Y además pudiendo tener facilidades, porque yo, claro, tengo la carrera universitaria terminada, podía haber trabajado. Entonces me aisló de familiares, de amigos, de trabajo. Entonces yo era una mujer florero. Yo estaba en casa con las niñas. Además, muy pequeñas, yo sola, todo el día y sin conexión prácticamente con el exterior. Creo que lo único que me relegaba era que jugaba a un videojuego del móvil y conectaba con otra gente por ahí. Era lo máximo que hacía, ¿no? Y entonces yo veía, pues claro, cada vez yo veía, digo, si es que me estoy alejando de todo el mundo, esto está muy mal. Entonces yo me empecé a imponer, no, quiero trabajar y busqué, de hecho me iba en tren de una ciudad a otra para poder trabajar porque en la propia ciudad no quería que él trabajase, así que busqué, o sea, estamos en Madrid, yo vivo en Madrid, entonces estábamos en ese momento en otro sitio, yendo y viniendo por su ¿Y qué trabajo. hacías con las niñas? Pues en ese momento yo le dije que necesitaba que él se organizase para que pudiera estar esos días, pero él contrató además a una persona para que
estuviera haciendo las cosas de la casa, ¿no? Porque para que él pudiera, de hecho, para que él pudiera seguir trabajando, y él insistió, por ejemplo, a la mayor, en meterla en una guardería, que realmente yo no creía que lo necesitase, pero bueno, él insistió y demás. Entonces, bueno, empecé por ahí a moverme. Entonces ya me iba revelando un poquito, ¿no? Pues esto sí, no, y esto aquí, y esto acá, pero no gustaba, ¿no? No Claro, gustaba. obvio. Y de hecho me llegó a decir que él me pagaba 1.000 euros por estar en casa. O sea, él me pagaba al mes 1.000 euros por estar en casa. Digo, no, si no es el hecho de tener dinero, es no, porque que aparte, o sea, que porque te repercute positivamente, ¿no? En el valor que lo que tú haces, pero es por socializar, por crecer como persona, por saber que hay otro mundo aparte de lo que yo estoy haciendo como madre, que es muy importante, sí, pero necesito eso como mujer, ¿no? Claro, desarrollarme como mujer, como independiente, como profesional. Eso es. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí, pues todos esos cambios, pues derivaban a otros. Y entonces, porque decía, no, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar presente. Entonces, el querer ir subiendo, él quería siempre, una persona que quiere mantener siempre el control de todo, no. Es como se me escapa. Y entonces, pues no le gustaba, le incomodaba mucho. Y entonces, pues ahí empezaba todos los problemas, claro. De ahí. Pero bueno, al final yo es que, y él de hecho dice que yo tengo problemas con la autoridad. Ok. Y es que, bueno, creo Es que una proyección, ¿no? De él hacia ti. claro. Entonces, la cosa es que realmente sí que necesitamos siempre ser un poquito rebeldes con las cosas que nos pasan en la vida, porque si no, tienes lo que decías tú, tienes dos opciones, o te hundes o creces. Claro. Entonces, te puedes conformar y decir, bueno, si yo estoy dentro de una serie de cosas que me merecen la pena, me puedo conformar, ¿vale? Pero si ves que no, esa rebeldía es buena. Es lo que te potencia el crecimiento, es decir, no, yo estoy cómodo aquí, vamos a subir, quiero cambiar el cambio. Sí. Wow, Alex, qué historia más linda y más inspiradora a ser valiente con, con lo que, o sea, con lo que te resuena, con lo que sientes en tu corazón, ¿qué es? Porque tu mente te pudo haber dicho, no, ya va, o sea, tengo una familia, tengo una estabilidad, tengo un hombre que me cuida, porque este tipo de personajes te hacen entender que, o sea, que son todo en tu vida, ¿no? O sea, te estoy cuidando, te estoy manteniendo, te estoy dando seguridad, sí, es como ¿para dónde vas? Te vas a quedar sin nada, que es tal cual la amenaza que después él verbalizó. Si cambias, básicamente, y no siempre lo dicen de frente, al final te lo dijo de frente, pero en otros momentos lo hacen a nivel de manipulación y hay que ser muy valiente para decidir por ti mismo, independientemente de todos los miedos que puedas sentir y que esa otra persona haya podido inculcar en ti. O sea, es una energía muy fuerte que te está tirando para abajo y tienes que tener mucha valentía y mucha energía para tú sobrepasar tus propios miedos y esa misma otra energía externa que te está tirando para abajo. Entonces, aplausos, de verdad que es muy inspiracional lo que nos estás contando. Sí, porque es curioso también que una cosa que me daba cuenta es que pedía mucho perdón. Era cualquier cosa, ay, perdón, a todo el mundo. Y ya llegó un momento y digo, pero Alicia, ¿por qué estás pidiendo tanto perdón si esto no es nada? Pero como si fuera un pajarillo. Entonces, es verdad que estás como disminuido y tienes que volver a crecerte, a buscarte, a encontrarte de nuevo, sí. Bueno, entonces en este proceso ya digamos que estabas en casa de tus padres, estabas empezando a emprender una vida diferente, te encuentras con esta herramienta de hipnosis. Cuéntanos un poquito la historia, cómo fue y cómo llegas allá y qué despierta esto en ti. Pues la verdad es que es lo que comento, yo había visto en YouTube, estaba buscando pues cosas y de pues eso, crecimiento personal, y yo la casualidad de que Marisa Peer había grabado pues de un evento, pues una grabación de autohipnosis para sanar el niño interior, además era, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, me gusta, voy a relajarme y demás, pues vamos a hacerlo. Y efectivamente me di cuenta de muchas cosas, digo, pues todo esto hay que trabajarlo, digo, pero claro, yo necesito más herramientas, tengo que conocer, ¿no? Es como, ya me picaba la curiosidad.
Investigándola y escuchando más, pues más vídeos y demás, vi que ella daba, pues tenía un curso y entonces dije, pues me voy a formar. Digo, ahora que tengo el tiempo, que estamos aquí metidos encerrados, pues vamos a formarnos, ¿no? Entonces dedico todo lo que es el confinamiento y la parte del siguiente año, pues a formarme y demás. Entonces, luego ya ahí, la verdad es que viene muy bien porque cuando ya tratas a pacientes, bueno, cuando tienes a personas, cuando tú estás haciendo, muchos de los problemas que todas las personas tienen son muchas cosas en común que tú tienes que escucharte a ti misma lo que estás diciendo. Y cada una de las personas que he tratado a mí me ha servido como autoaprendizaje también. Obvio. Yo además soy una persona bastante empática y me suelo poner mucho en la parte de la otra persona. Y yo muchas veces me escuchaba y digo, Alicia, escúchate esto y grábatelo, porque las propias palabras que debes decir tú ahora para hacer la grabación, porque yo les hago una grabación que tienes que escuchar durante 21 días mínimo, digo, te va a venir bien a ti. Y es verdad, luego yo hacía proceso de sanación también con ellos, o sea, que Sí. es muy curioso. Sí, porque nadie llega a ti por casualidad. Nada, no. Las personas que llegan a ti hacen parte de tu propio proceso. Claro, entonces yo empiezo pues un poco por ayudar a este tipo de personas porque es verdad que yo empezaba con la idea de mujeres, pero es cierto es que me han venido también muchos hombres con problemas de pareja, con problemas de mujeres, vamos a llamarlas con síndrome de narcisista alto, ¿no? Y personas que tenían miedo incluso de salir a la calle por no encontrarse a las personas que le había hecho daño. Claro. Y de hecho, yo digo, bueno, pues vamos a ayudar a las personas no solo a sobreponerse de esta experiencia, a que se den cuenta de que ellos no son los culpables de todo esto y que pueden encontrar a alguien mejor. Porque eso es y hay que buscar también dentro de estas terapias, aunque lo utilizo para muchas cosas, pero esa fue la idea inicial, ¿no? Lo que me impulsó. Y es verdad que hay ciertos patrones que vamos repitiendo y cuando queremos decir, bueno, ya, cuando realmente queremos cambiar, tenemos que analizar con tranquilidad lo que hemos visto que se repite en todas tus parejas, ¿vale? Porque es curioso, porque siempre al final acabas saliendo con el mismo tipo de pareja o muy parecida a lo que puntos o muchos puntos en común, aunque sean más o menos ligeros, ¿no? O más y también tanto el lado positivo como el lado negativo. Tú estás como siempre buscando tu pareja ideal y las parejas anteriores muchas veces son como que tienen cositas, pero no está establecido todas en una misma persona, ¿no? Entonces, de hecho yo lo hice con mi pareja, que él lo hizo al revés, pero porque los dos salimos de una relación así cada uno distinta, pero también unas relaciones un poco complicadas. Y yo hice una lista de lo que quería, ¿no? De manifestar o atraer o en la persona que quería en mi vida. Y él hizo lo que no quería. O sea, curiosamente, no lo sabíamos, o sea, no nos conocimos, pero él había hecho lo que no quería, ¿no? Y es una forma, creo que es un ejercicio muy interesante para cualquier persona, pero en todos los ámbitos de la vida. Porque muchas veces decimos, me gustaría esto, pero un me gustaría no es un quiero. Claro. Entonces, la intención es muy importante. Sí. Porque cuando tú quieres algo, puedes definir cuáles son los motivos por los que quieres eso. Y el quererlo, el obtenerlo, te va a llevar a una actitud positiva para alcanzarlo. Cuando dices me gustaría, es como... Me gustaría, es como que me gustaría, pero no estoy segura que lo voy a poder tener. O sea, de hecho, ya de entrada el lenguaje te está indicando que no me siento merecedora de eso. Exacto. Que es uno de los principales problemas. El quiero, ya eres merecedora de eso. El quiero es como, el quiero es un lenguaje muy infantil. O sea, muy de niño chiquito que viene muy rock, o sea, ¿cómo se dice? Como muy sin tanto prejuicio. Lo que pasa es que nosotros los adultos después le decimos a los niños, ¿qué quieres si lo tienes todo? ¿No? O sea, si lo necesitas te lo doy, no si lo quieres. Entonces los niños dejan de usar el quiero
y de pronto gustaría o necesito, pero el quiero es una palabra poderosísima. Claro, es que es eso, porque tú tienes que tener claro, a ver, al final del día, tú eres tu propio padre y tu propia madre. O sea, llega un punto en tu vida que no te va a cuidar nadie más que tú, aunque tengas pareja, aunque tengas hijos, no puedes delegar ese trabajo en otras personas. Y tienes que tomar responsabilidad sobre tus actos y sobre tus direcciones. Que puede haber un montón de cosas y circunstancias que te impidan avanzar todo lo rápido que a ti te gustaría, eso es innegable, pero sobre todo lo que, por ejemplo, lo hace la hipnosis es ayudarte a decidir cómo quieres enfrentarte tú a todas esas oposiciones que que tienes alrededor. Y entonces, tú puedes, hay una persona a lo mejor que tú tienes en tu vida que no la puedes eliminar. Ponte que a lo mejor es tu padre, tu madre, tu abuela, pero no puedes desecharla. Hay casos que sí, pero hay veces que no es tanto, pero es verdad que te afecta negativamente en lo que haces. Pero la tienes que tener ahí, la tienes que cuidar, tienes que ayudar, ¿no? No puedes desligarte tanto como a lo mejor te gustaría, pero tú puedes decidir cómo quieres enfrentarte, o sea, cómo quieres reaccionar a lo que esa otra persona te vuelca, ¿no? Y un poco desapegarte de la situación y verla La desde... emoción que te genera. Porque al final, o sea, la hipnosis lo que te ayuda es que esos procesos, ¿vale? Los hagas como de manera más fácil. Es ayudar a tu mente mediante instrucciones y otra serie de mecanismos a decir, vale, esto yo a partir de ahora voy a cambiar y voy a ser así y lo voy a enfrentar así, porque si no me afecta de esta manera y no quiero que me afecte de esta manera, quiero ser así, entonces a partir de ahora vamos a cambiar. Y así con todas las cosas, y es facilitar el cambio un poquito, ¿no? El cambio, sobre todo, que es un proceso interesante. Bueno, Alex, cuéntanos precisamente de la herramienta, o sea, cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo impacta al inconsciente, o sea, cuál es la ciencia detrás y cuál es el proceso como para conocerlo un poquito más. Lo que es, a ver, la hipnosis, realmente el estado de hipnosis se suele llamar trance, ¿vale? Pero no hay como un estado de trance como tal, ¿vale? No entras en ningún estado ni espiritual ni nada por el estilo. No entras en estado alterado de conciencia. Y tampoco, porque es una concentración muy profunda, ¿vale? Lo que es la hipnosis es llegar a un punto de concentración muy intensa, muy profunda, en el cual todos los elementos que tienes a tu alrededor, como que te apartas de ellos, dejas de prestar atención y te enfocas más en ti mismo, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que necesitas. Porque hay mucho ruido siempre alrededor nuestra y estamos muy conectados al exterior, ¿no? Al exterior consciente. Pero no nos gusta sentir. Y de hecho, no sé si recuerdas, hay una película de Angelina Jolie, que ella hace como de misionera o se va, no me puedo acordar ahora, Amar peligrosamente, creo que se llama, no sé cómo se dice el título en inglés, pero hay un misionero, que es una película romántica, le dice, es que en Occidente, bueno, en los países del primer mundo nos hemos acostumbrado a no sentir. Tienes un constipado y lo primero que haces es tomarte un paracetamol, porque no quieres sentir. Aquí en el tercer mundo se siente todo. O sea, no hay la posibilidad de... Entonces, estamos acostumbrados también a hacerlo demasiado rápido las cosas y no querer ocultar con todo ese ruido, con todo ese trajín que decimos aquí en España, trajín, de todas las cosas que tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que pensar, de la tele, de Netflix, de las redes sociales, ¿no? Para anestesiarnos, pero anestesiarnos mal, porque lo que hacemos es puf, 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 lo vamos metiendo, lo vamos escondiendo y cuando tú quieres esconder las cosas, cuando reprimes las cosas, te deprimes. Entonces, el poder centrarte y enfocarte en ti misma, con tanto puede ser autohipnosis como hipnosis guiada, que es lo que hago yo. O sea, yo te puedo enseñar a hacerte autohipnosis para que tú puedas poner tus propias palabras y tener tus propias herramientas,
o te puedo guiar yo. Cada cual necesita una herramienta diferente. Hay algunos que le funciona mejor escuchar su propia voz o que haya una guía con esa persona. Es verdad que con una guía tienes otro punto de vista, tienes otra perspectiva, tienes más herramientas que te pueden ayudar, pero en el día a día tú también puedes trabajar desde tu propio inconsciente, ¿no? Entonces, en ese estado de trance que llamamos, ¿no? En ese estado de concentración absoluta, que se lleva mediante la sugestión, generalmente es una serie de acciones, ¿no? Que ayudan a concentrarse cada vez más y a hacer que la persona sea cada vez más sugestionable, es decir, que esté más abierto a recibir la información que le va a ayudar al cambio, ¿no? Hay distintas formas de hipnosis. Hay unas que simplemente dan órdenes, pero la que yo trabajo con el método de Marisa Peer es más cognitivo cognitivo conductual, se me sale la palabra ahora. Entonces, hay una parte que después de haber llegado a ese nivel de concentración, hacemos una regresión, ¿vale? Hacia momentos en el que, por ejemplo, vamos a tomar un objetivo, esa persona quiere saber por qué no puede dejar de comer compulsivamente, ¿vale? Y es cierto, no puedo dejar de comer dulces, o sea, es algo que me tengo que comer cuando llego de trabajar, tengo que tomar este sándwich de jamón y queso súper graso con 3 donuts y un batido de fresa, y entonces cuando ya hago eso estoy feliz, ¿no? Entonces, vas atrás en el tiempo, es una regresión en la misma línea temporal, que también hago a vidas pasadas, pero en este caso estamos hablando en la propia línea temporal, ¿no? En la propia vida, para descubrir cuál ha sido el incentivo, ¿no? La llama que ha conectado tu mente, esa necesidad de dulce con algo placentero, en este caso, ¿no? De decir, me encuentro feliz cuando con la grasa y tal, y entenderlo, porque el conocimiento es poder al final. Y si tú sabes por qué de las cosas, puedes saber si eso te sirve o no te sirve en el momento actual en el que vives, si te sirve o no te sirve para lo que tú quieres conseguir, y poder cambiarlo y decir, bueno, esto ya no me sirve, lo dejo en el pasado y ahora yo quiero que mi mente y mi cuerpo funcionen en esta dirección, ¿no? Y entonces, al final, pues yo también le pregunto al paciente, bueno, a la persona con la que estoy trabajando, que si está dispuesta a dejar atrás eso, si ya no lo necesita más, eso es lo más importante. Claro. Es decir, ya no necesito esto en mi vida y quiero avanzar, quiero otra cosa nueva. De hecho, le doy como forma, ¿no? Hay una herramienta que le hacemos para los que son un poquito más entendidos en el tema de la espiritualidad, yo le llamo como un egregor, ¿vale? Es una forma que la persona quiera, ¿no? Con ojos, con boca, qué tal, que hable, qué tal, y le pide si se quiere ir. Y si no se quiere ir, ¿por qué no se quiere ir? Y entonces, para ir teniendo mucha más información y que el paciente diga, no, ya está, esto no me sirve, que yo no te quiero aquí, es que te tienes que marchar y por esto, ¿no? Y ya a lo último hacemos una sesión de curación, ¿no? Que es con toda la información que he sacado de la sesión, hago una grabación, que es la sanación, y que luego se la entrego, ¿no? Y por eso yo les digo que mínimo tienen que escucharlo 21 días. Una vez está bien, 2 veces está mejor y 3 veces es óptimo al día, ¿no? Son nada más que 15 minutos, lo puedes encontrar eso al cabo del día fácilmente, o sea, antes de levantarte, a la hora de acostar. De hecho, yo les digo, por la noche no me tienes ni que escuchar si no quieres. O sea, es decir, si te quieres abandonar y te relajas, va a hacer efecto igual, porque la hipnosis no depende del grado de conciencia. Puedes estar muy profundo o bastante... De hecho, en una sesión de hipnosis tú no pierdes jamás el control. Un miedo que tiene la gente habitualmente es que se va a perder el control, porque esto está un poco asociado a las películas y lo que nos han dado en los programas de televisión, de que el mago... Mira, la realidad es que todas estas personas que se convierten en gallina, ¿vale?
han salido al escenario porque se querían convertir en gallina. O sea, es como que ya iban con una predisposición y por eso son sugestionables a hacer todo lo que quiera el hipnotista, en este caso no es hipnoterapeuta, es hipnotista. Y, de hecho, los hipnotistas saben del público, por su forma de prestarse voluntario, quién va a ser una persona con buena sugestión o mala. Entonces les interesa ellos que ya van predispuestos, porque claro, ya va a ser mucho más fácil, porque está a hacerlo. En realidad tiene ganas de liberarse y hacer la gallina y o rebuscar o pegar o no acordarse de nada, y es que lo quiere hacerlo, quiere vivir esa experiencia, ¿no? Porque nuestra mente es así de poderosa. Sí. Y entonces, pues esa grabación es para reprogramar tu mente, ¿no? Para decir, ahora esto es lo que se va a establecer, ¿no? Ya hemos curado, ya hemos sanado, ya sabemos los porqués, ya hemos dicho que no lo queremos y ahora vamos a reiniciar esta forma de hablarnos, que es tan importante para que sea más fácil en nivel consciente, ¿no? Alex, y ahorita acabas de tocar un tema que preciso te iba a preguntar, porque sí escucho mucho en las personas me da miedo entrar en hipnosis, me da miedo entrar en una terapia de hipnosis o en un proceso de hipnosis. De hecho, hay muchos audios y videos en YouTube para autohipnosis y demás, y se me da miedo de pronto estar en un estado súper sugestionable y que me metan información que yo no quiero. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de eso? ¿O qué opinas de eso? A ver, nadie puede meter en tu mente nada con lo que tú no estés de acuerdo. Es decir, si no está en tu sistema de valores o que tú quieras aceptar eso realmente, no te va a influenciar. De hecho, por eso yo digo, ese momento tan importante de decirle al paciente si quiere abandonar ese problema, si lo quiere dejar atrás, porque si realmente no lo quiere dejar atrás, todo lo que yo le diga no le va a hacer efecto. O sea, tiene que estar en su sistema de valores, de sus creencias y de establecer como que quieres eso, ¿no? Exacto. Yo te digo a ti, vas a matar a tu marido. No vas a matar a tu marido porque no está en tu sistema de creencias. Claro. Porque por eso hay un amor grandísimo que va a venir esta fulanita no funciona así. Tampoco, yo también otras cosas la hipnosis realmente es algo natural de tu cuerpo. Tú cuando muchas veces estás viendo una televisión, que estás un poco pensando ahí en tus cosas y dices, ahí va, se me ha pasado la serie o la película, tienes que rebobinar porque la has estado viendo, pero no has escuchado nada, no te has enterado realmente. Tú estás ahí en estado de hipnosis. Uh-huh. Cuando estás en estado de duermevela, este momento en el que te estás medio quedando dormido, eso es estado de hipnosis. Cuando tú estás profundamente concentrado en una tarea que estás haciendo, o por ejemplo estás paseando y solo estás concentrándote viendo tus pies, que estás ensimismado en ti mismo, eso es hipnosis. O sea, no es algo que desconozca tu cuerpo, no es algo antinatural, es algo que pertenece al ser humano como propio. Lo único que hace el hipnoterapeuta es llevarte despacio a ese trance, ayudarte de estar desde el estado consciente a eso. Y tú lo puedes hacer simplemente, o sea, relajándote, respirándote. No hay nada que tú no puedas hacer por ti mismo. Uh-huh. El terapeuta te lo facilita, ¿no? Pero es verdad que tú, con otras miles de herramientas, también puedes llegar ahí. Más fácil o más difícil, pero puedes llegar y es natural. Otra cosa que también he escuchado, me acuerdo una vez en TikTok, que escuché a uno que si se le salía el alma, que si se iban a venir los demonios, si se les iba a meter dentro, no pasa nada de eso. Tu alma está tranquilita en su casa, nada de que va a venir de nada, no. Es decir, tú no tienes que hacer ningún tipo de protección. Claro, la gente piensa que es como una experiencia alterada de conciencia donde puede haber un desdoblamiento y no, o sea, tú estás aquí 100% consciente de lo que estás pasando. Lo que pasa es que estás en un nivel de relajación que hace que tu mente esté en unas ondas cerebrales mucho más sugestivas a recibir información. O sea, y en esas ondas cerebrales estamos constantemente. O sea, como dices tú, cuando estamos viendo televisión, cuando nos relajamos,
De hecho, cuando estamos viendo redes sociales, la mayoría de gente está en ese estado de sugestionable, razón por la cual, pues sí, muchos se sugestionan a pensar que la vida perfecta que estás viendo existe. Además, es que si te fijas en las redes sociales y más con los Reels y con TikTok y con este tipo de contenido que pasa muy deprisa, aparte de que cada vez tenemos menos concentración, ¿vale? Nuestra concentración ahora está a un nivel de 3 segundos. 3 segundos. O sea, lo que tienes que captar la atención de las personas en 3 segundos. Hace unos años eran 15, ahora son 3. O sea, asegúrate. Entonces, pero además los feed, o los algoritmos, perdón, acaban un poco centrándose en lo que tú estás buscando. Y al final te van dando toda la información repetida y repetida y repetida sobre lo mismo y tú te acabas reprogramando viendo un montón de vídeos. Muy fuerte. Es muy fuerte. Y además como estás enfocado en eso, porque es lo que te está llamando la atención de brillos, de toda la dopamina que te está soltando y estás... Y al mismo tiempo relajando el cuerpo, porque cuando lo haces relajas el cuerpo, sueltas el estrés y te enfocas en algo que no te hace trabajar. Exacto. Antes a lo mejor antes veías la tele y te quedabas ahí prendido de la tele, o a lo mejor otras personas pues cogían, desconectaban y escuchaban música o se ponían a leer. Pero claro, es que es mucho más sencillo el juego de luces. O sea, te da y de ese estímulo que al final te acapara los pensamientos de todo el día, ¿no? Y te hace una burbujita, que muchas veces, oye, que tampoco está mal, que un poquito tampoco pasa nada, no vamos aquí a ponernos súper estrictos, pero no, sin darte cuenta han pasado 2 horas. Y claro, en un estado de hipnosis. Sí, la hipnosis pasa lo mismo. Una cosa que sucede con la hipnosis es la no percepción real del tiempo. Los pacientes a lo mejor han pasado, yo generalmente mis sesiones duran entre unos 90 minutos o 2 horas, ¿vale? O sea, es una terapia bastante intensa. Y cuando tú les preguntas, ¿ha pasado? 10 minutos. ¿Qué 10 minutos? Mira el reloj. ¿Pero qué dices? ¿No? Porque pierdes completamente la realidad de tiempo y espacio. Sí, de eso se trata. Sí. Alex, qué interesante. Nada, de verdad que me parece que, o sea, siempre he pensado que la hipnoterapia es una herramienta poderosísima. Ahora, como empecé en la conversación, hay diferentes tipos de terapias que usan la hipnosis con el fin de reprogramar el inconsciente. Cuéntanos un poquito, en particular, cómo funciona, o sea, cuáles las características de esta terapia en particular. Bueno, pues a ver, si lo tuviera que resumir, esta terapia utiliza la terapia cognitivo-conductual, la reprogramación neurolingüística, utiliza algo también de neurociencias, de acuerdo, o sea, todos estos conceptos, y de un poco de psicoterapeuta, ¿no? ¿Vale? O sea, esa psicoterapia, un poquito de ayudar a las personas y de ayudarlas a otro enfoque y demás. La verdad es que está diseñado sobre todo para comprender, por estas regresiones que hacemos, comprender de dónde viene todo esto. Impulso, o sea, el impulso inconsciente que te lleva a tener una acción o un patrón no deseado. Claro, o sea, a ver, nosotros durante toda nuestra vida hemos ido un poco reaccionando a lo que nos aparecía en nuestra vida. Entonces, tampoco voy a hablar de traumas, ¿de acuerdo? Porque tampoco todos podemos solventar con el tiempo los traumas, salvo que sea algo muy, muy doloroso, trabajo. Vamos a hablar de algo que te puede resultar un choque, ¿no? Y que tu cerebro lo principal que quiere es mantenerte vivo, ¿vale? Ese es el primer objetivo que tiene tu cerebro, mantenerte vivo. Entonces va a tener, con los recursos que tiene, va a dar una respuesta para que tú te protejas. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso que te ha hecho daño sin quererlo, o esa asociación que tú has hecho, se ha quedado programado en tu cerebro, porque habitualmente nosotros funcionamos de forma automática y gracias a Dios, porque si tuviéramos que estar pensando cada cosa,
Demanda mucha energía. Claro, o sea, en cómo tragamos, en cómo respiramos, en que funcione el corazón, todo eso tu mente lo ha memorizado ya, lo ha programado, lo tiene ahí y funciona en automático. Pero ¿qué pasa? Que eso funciona con casi todas las cosas de nuestra vida. Y hemos aprendido ciertas cosas que a lo mejor no teníamos que aprender. O que en un momento teníamos una perspectiva de eso desde una posición en la que estábamos, pero cuando pasa el tiempo, si volvemos atrás y lo analizamos, ya como adultos, ¿no? O como una persona más madura o que ha cambiado el tiempo, que se ha dado cuenta de muchas más cosas, y dices, ostras, si es que no tiene sentido. Claro, yo me sentía así porque era un niño, por ejemplo, indefenso, o que eso me daba seguridad, o que necesitaba eso en ese momento, pero ahora ya no. Ahora tengo muchas herramientas que me pueden... por ejemplo, yo te voy a comentar el caso de mi hija, ¿vale? El caso de mi hija, que la solventa a tiempo, pero mi hija, hasta hace poco, que tiene 10 años, se ha estado chupando el dedo. Y dicen, en casa del herrero, cuchillo de palo, que se dice aquí, ¿no? En España. Pero ella fue porque yo tuve un problema en el pecho, ¿vale? Yo no podía, no me salía el pezón. Entonces, yo tuve una doula, gracias a Dios, maravillosa, que me ayudó muchísimo. Y me ayudó pues a poder sacar la leche. Entonces, la manera de que no perdiera el reflejo de succión era que yo metiera mi dedo meñique, Claro. ¿vale? Y ella se acostumbró a calmarse con mi dedo meñique. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que ella se quedaba dormida con todo y se relajaba con mi dedo meñique. Entonces, un día descubrió su dedo. Y yo dije, ¡ay, qué bien! Ya me he liberado, porque claro, quedarte ahí con la niña hasta que se dormía con el dedo, pues era muy sacrificado realmente. Pero ¿qué pasa? Que eso se le estableció como algo para ella, que era de seguridad, de tranquilidad, y que lo usaba para todo. Si tenía sueño, dedo. Si tenía ganas de beber, dedo. Si tenía hambre, dedo. Entonces, cuando ha ido creciendo, había que enseñarle a darse cuenta de que tenía más herramientas. Es decir, si ya eres lo suficiente mayor, para si tienes sed, te vas a la cocina, coges un vaso y bebes agua. No tienes que esperarme, puedes resolverlo tú. Y el dedo no te lo va a resolver, no te va a quitar la sed. Si tienes hambre, vete a la nevera, ábrela, coge lo que quieras, estás en tu casa, comes y ya te lo solucionas. El dedo no te va a dar de comer. Entonces, lo mismo pasa con estas cosas a nivel inconsciente, ¿no? Claro, o sea, es un patrón inconsciente que tiene su cerebro que la lleva a tener un comportamiento, un impulso Claro. que ella no está controlando porque conscientemente ella no quisiera hacerlo, sobre todo a los 10 años. Claro, y yo era consciente de dónde venía el origen, pero muchas veces en nuestra vida no tenemos a nadie que nos pueda decir, oye, que esto viene de aquí. Claro. Entonces, con la hipnosis regresiva, lo que sí que puedes hacer es buscar en tu memoria, que lo guarda bien, lo desbloquea, y como ya no estás con esos elementos externos que no te permiten analizarte y sentirte y buscar dentro de ti, sacarlos, ¿no? Y entonces ya poder analizarlos y decir, y es que esto se ha repetido aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces mi mente ha hecho esta conexión y en estos momentos yo reacciono así por todas estas circunstancias, porque lo he aprendido así. Entonces toca desaprenderlo, ¿no? Es el momento de desaprender, que siempre hay que aprender a desaprender. Es un proceso. No, y tal como tú dijiste, que es súper válido e importante de recalcar, esos patrones que están ahí, pues no hay que demonizarlos porque estuvieron ahí para facilitar un proceso en un momento dado que se necesitaban, así que gracias y chao, ¿no? Gracias y chao, o sea, verlos como es y no rechazarlos, porque también entre más lo rechazamos, pues menos lo podemos ver. Eso es. De hecho, hay una herramienta súper importante que a mí me gusta muchísimo, que es el del niño interior, del de sanar el niño interior, que es una parte de la terapia que también la introduzco siempre. Es que esto es muy estructurado, ¿vale? Yo estoy aquí contando, pero la terapia tiene una estructura que a lo mejor modificas ciertas cosas en función de la necesidad de las personas, pero esta es una de las herramientas. Entonces, me encanta porque esto es como llevarle a ese momento, le haces imaginarse que está en la casa en la que vivía en ese momento, en la habitación en la que tenía ese momento, que recuerde, ¿no? Y que se vea a ese niño, ¿no? Encima de la cama que tenía entonces y que analice cómo se encontraba, si estaba triste y tal. Entonces, que le abrace, que se reencuentre y decirle que a partir de ahora él toma la responsabilidad y que va a ser pues, su padre, su madre, lo que necesite, o su amigo, lo que sea que necesite, para que no se sienta así más.
Y entonces el cuidar a ese niño, el darse cuenta de que ese niño está dentro de ti, te da a decir, bueno, yo tomo responsabilidad de mí y no me va a volver a pasar esto, no voy a necesitar esto, porque ya tengo las herramientas como adulto para cuidar de ese niño y darle lo que realmente necesita, ¿no? Y lo importante que hablamos de, pues eso, pues de manifestar, que realmente manifestar es hacer presente algo, ¿no? Es decir, es una demanda que haces presente en el momento actual, ¿no? Tú para que el yo de tu pasado sea feliz, eres el futuro el que tiene que tomar acción. Ujú. Tienes que empezar a resolver los problemas de tu yo del pasado. Y entonces tu yo futuro será el que haya solucionado tu momento presente. Claro, porque mientras que veamos el pasado con dolor, con rencor, con odio, con regret, ¿cómo se dice? Falta de aceptación, en el presente estoy perpetuando esa emoción y esos procesos que yo atravesé en el pasado. Entonces, es solamente en el presente donde puedo realmente aceptar el pasado para poder cambiar el futuro. Exacto, exacto. Es paradójico, pero Sí, es así. Pero la verdad es que, a ver, tampoco es decir, tienes que perdonarlo todo. Es decir, si hay personas en... aceptar al menos. O sea, no es un proceso de perdonar, es como aceptar, ¿no? Sí, yo creo que es más esa aceptación y esa transformación, esa transmutación, ¿no? Porque es verdad que hay muchas personas en tu vida que te hacen daño, que te han hecho daño, y tú puedes decir, no tienes por qué incorporarlas a tu vida. Es Claro. tú tienes que decir, bueno, esta situación me perdono a mí mismo, o sea, es a ti a quien te tienes que perdonar, entiendo lo que has hecho, ¿vale? Me ha hecho crecer, me ha ayudado a comprender ciertas cosas, pero yo no te tengo por qué tener en mi vida. O sea, Claro. puedes ir a hacer puñetas, ¿vale? O sea, Pero digamos que si nos devolvemos a tu historia, o sea, nadie está justificando los actos de tu pareja anterior y, y, y no porque hoy en día lo hayas superado, lo tienes que incorporar en tu vida, pero el hecho de que tú en este momento entiendas que tú eres quien eres gracias a eso, lo aceptas y lo agradeces, ya lo superas, lo sueltas, por lo menos sueltas o sea, el sufrimiento de lo que te pudo haber generado y ya lo ves como lo que te impulsó hoy en día a ser la persona que eres, que definitivamente eres una persona mucho más realizada de lo que pudiste ser al lado de él. sí, lo único que es verdad que aquí hay que tener cuidado porque es verdad que no es por eso realmente por lo que tú eres como eres, sino por la actitud que has tenido Es verdad. ante eso que se te ha puesto. Ante ese estímulo, pero el estímulo Claro. apareció como un trigger que es como dijimos, te tenía dos opciones, Sí, ir al fondo o sí, evolucionar. Estamos de acuerdo, siempre tenemos el libre albedrío, siempre lo tenemos. Pero sí. el trigger estaba ahí. Sí, pero vamos, que yo a él no le agradezco tampoco mucho. Quiero decir, que no hace falta agradecer las cosas malas, sino agradecer el decir, yo he estado para mí en ese momento y he sabido reaccionar. Claro. Entonces ahí es cuando puedes decir, vale, ha pasado esto, pero yo he sido más fuerte y lo puedo dejar Claro, atrás. claro. Entonces yo he sido más que lo que me han querido hacer, más que ese dolor, esa pena, he convivido con esa pena y no me he muerto. Claro. ¿Vale? Que hay veces que decimos, uff, madre mía, no sé si voy a poder. Sí puedes. Sí, Te va a costar más, menos. No te voy a decir que el trabajo va a ser sencillo, sí, pero puedes. O sea, vas a poder, seguro, seguro. sí, definitivamente. Alex, no sabes cuánto te agradezco tu espacio, tu energía, tu vulnerabilidad, toda la información que nos compartiste, cómo nos estás inspirando y las herramientas que nos estás presentando. Voy a dejar toda tu información para los que nos estén escuchando en el pie de página, para los que quieran profundizar mucho más en la información, eventualmente tener una consulta contigo uno a uno o aprender más o preguntarte. Voy a dejar toda la información que tú me facilites para que la gente pueda tener acceso a ti. Entonces, nada, mil gracias, Alex. Muy feliz de haber tenido esta conversación contigo el día de hoy. A ti, sobre todo a ti. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado, porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.